Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Él estaba a miles de kilómetros de casa. Era solo un camarero en una corte extranjera, rodeado de riquezas que jamás habían pertenecido a su pueblo. Pero una noticia cambió todo. Bastaron algunas palabras provenientes de Jerusalén, y algo dentro de él se rompió. El dolor atravesó el lujo de los palacios y hizo nacer una convicción que ningún rey podría impedir. Lo que aquel hombre haría en los meses siguientes no solo transformaría una ciudad entera, sino que marcaría la historia de un pueblo y revelaría el poder de un corazón totalmente entregado a Dios. Sin corona, sin ejército, sin experiencia militar, pero con fe, coraje y una misión que superaba lo que los ojos podían ver. ¿Quién era ese hombre? ¿Y cómo logró reconstruir lo que durante décadas había sido dejado en ruinas? Y antes de que avancemos por esta trama sorprendente, que va de lágrimas silenciosas a muros erigidos en tiempo récord, ya inscríbete en el canal, porque historias como esta, que revelan el poder de Dios en las entrelíneas de la historia, no pasan desapercibidas por aquí. Cada detalle cuenta, y aquí, cada detalle es revelado. Desde la caída de Jerusalén, muchos hombres vivían bajo el yugo extranjero, pero el corazón del pueblo clamaba por la ciudad desolada. La tierra que pulsaba con vida y adoración estaba reducida a escombros. Algún resquicio aún traía el lamento de generaciones que se miraron sin esperanza. El exilio babilónico había ceifado reyes, profetas y sueños, dejando un pueblo disperso en corazones heridos. Pero es en ese terreno devastado que brota la luz que irá a reavivar el anhelo de reconstrucción. El escenario histórico se revela con más intensidad a medida que entendemos el peso del exilio, no solo físico, sino espiritual. Los muros partidos simbolizaban puertas arrancadas, defensas rendidas, identidad rasgada. El templo, pilar de la fe, se transformó en un recuerdo distante. En ese contexto, la tierra prometida era un retrato de añoranza, el altar al abandono. Es sobre esta base quebrada que Nehemías levantará no solo muros de piedra, sino de esperanza redimida. La mentalidad del regreso emergía en medio de la desolación. Un pequeño núcleo había regresado liderado por Zorobabel, el altar fue erguido y sacrificios volvieron a elevarse, pero el muro permanecía frágil. Es en esta fractura que la obra de Nehemías se hace singular. Él llega cuando el pueblo ya ha experimentado la restauración parcial, pero también la frustración prolongada. Con sensibilidad de siervo fiel, percibe que el tiempo exige coraje para transformar la autorización política en cambio concreto. Es sobre este escenario que se despliega su llamado. La presencia de Dios en medio del caos nunca se dispersó. Aún en Babilonia, la promesa permanecía grabada en el alma. Jerusalén aún sería casa de adoración, puente entre el cielo y la tierra. Conforme Nehemías contempla el escenario, siente pulsar en su interior el llamado a suceder a generaciones que lucharon, pero no vieron la ciudad entera restaurada. Su corazón se alinea al eco de la profecía que anuncia un nuevo inicio, generando en el espectador el deseo de descubrir cómo Dios proveerá más allá de los muros derrumbados. El clamor que aparece allí no es solo político o estructural, es teológico y personal. La restauración visible apunta a la recuperación invisible del pueblo y del pacto con el Señor. Este telón de fondo prepara el escenario para el viaje de Nehemías, despertando una conexión con cada espectador. Todos llevamos muros interiores,
deseos de reparación y sueños de reerguir lo que caerá. Es este puente entre la historia bíblica y el corazón moderno que será explorado al seguir el recorrido de ese hombre cuyo toque restaurador proviene de la fidelidad y el coraje. Nehemías era servil, pero su posición lo colocaba cerca del trono. Como copero del rey de Persia, leía su honor y responsabilidad en el silencio y la tensión de cada trago de vino. En un sistema de poder, ahí estaba él, firme, atento. El cargo exigía integridad y cuidado. Una bebida podría ser una trampa mortal. Al estar allí, transitaba pasillos de peligro y gracia. Esta experiencia lo moldeó para desafíos espirituales y nacionales. Tenía sed de algo mayor de lo que servir a la mesa podía satisfacer. La lealtad a sus compatriotas y a Dios pavimentaba sus pasos. Al escuchar el clamor de sus compatriotas sobre Jerusalén, su corazón no se aisló, dejó de ser solo secretamente indignado y pasó a actuar en nombre del pacto. Bajo el peso del cargo, la voz interna de fe comenzó a pulsar más alto que el brillo del palacio. La narrativa revela a un hombre que, rodeado de riquezas y confort, decide privilegiar la restauración de su ciudad de origen. Cada gesto suyo demuestra que, cuando el llamado divino es mayor que el confort personal, surge la osadía. Hay algo expresivo en este acto de salir del palacio para caminar hacia la ciudad arruinada. Es caminar del lujo hacia la adversidad. Es cambiar la seguridad por el riesgo. En esos pasos, Nehemías nos conduce del aquí al allí devastado. Y en el trazado de este viaje, el espectador siente el calor del discipulado y de la entrega. Este contraste alimenta la narrativa y hace que el personaje cobre vida ante los ojos de quienes miran. No es solo un siervo de reyes, es un instrumento de restauración divina. El texto revela que el llamado a levantar el muro estaba ligado a la postura interior de quien sirve en silencio. Nehemías es un ejemplo de líder que se forma en el día a día, cercano al monarca, pero cuya mayor formación fue espiritual. La fidelidad en el palacio era preparación para servir ante la ciudad. Esto resuena como invitación a los espectadores. Donde Dios nos ha colocado, incluso en posiciones discretas, hay potencial transformador cuando nos alineamos a su voluntad. La historia del copero destaca la profundidad del liderazgo descubierto en pequeñas responsabilidades. La figura de Nehemías, entonces, trasciende las páginas, se acerca a cada uno que trabaja en silencio y sueña con restauración. Su trayectoria convoca a mirar dónde estamos plantados, quizás cómodos o invisibles, y a percibir que allí el Señor necesita actuar. No necesitaba parecer indispensable, bastaba ser íntegro. Es este secreto el que mantiene al espectador cautivado, el poder invisible de la fidelidad cotidiana, que en manos de Dios puede reconstruir muros y corazones quebrantados. A pesar de la aparente estabilidad de su vida en el palacio persa, Nehemías cargaba un profundo pesado, evidente solo para el corazón que observa con empatía. Al oír sobre el estado de Jerusalén, su alma estremeció. No fue solo tristeza, sino un desplazamiento interior que lo sacudió. El dolor era como una flecha silenciosa, penetrando el alma de quien se importa. Es esta sensibilidad la que hace su camino poderoso, no un impulso emocional, sino un clamor perseverante, listo para mover montañas. En medio de la agitación del palacio, Nehemías se cerró en oración y ayuno. Su tristeza desbordó en el trono de Dios que acoge lágrimas y debilidades. En el silencio de la adoración, el siervo no se aisló, sino que buscó al Señor que sabe leer los silencios más profundos. Esta etapa revela que el clamor que transforma es movido por el encuentro con Dios. El espectador, sensible a su desesperación, comienza a invertir corazones con la expectativa de ver gracia y providencia actuar en lo invisible del culto y la oración.
El contraste entre el lujo del palacio y la devastación de Jerusalén intensifica el dolor. Él camina por corredores que susurran poder, pero su pensamiento viaja a escombros y muros rotos. Esta tensión dramática narra la historia. Es donde el opulento llena la vista, pero el clamor que toca el corazón es por la pequeña ciudad judía. Es esta paradoja la que intensifica la retención del público. Queremos saber cómo el dolor, nacido en silencio, desborda en acción concreta. La persistencia en oración no es solo acción, es postura de fe que lo conecta con el valor de la historia y la misión. A lo largo del tiempo, fisuras en el muro se convirtieron en urgencia espiritual. Su dolor maduró en convicción. Era inevitable levantar la ciudad para restaurar la esperanza. El público siente esta maduración y se involucra en la trama, del silencio al gesto, de gemido a plano. Es una escalera narrativa que introduce tensión y liberación, llenando el viaje de expectativa. Así, el clamor de Nehemías trasciende emociones aisladas. Era dolor con propósito, puerto de partida de un llamado que cambiaría el destino de muchos. Él enseña. La espiritualidad verdadera no se limita a sentimientos, sino que se traduce en pasos valientes. Al recurrir al Señor, el siervo se alinea al movimiento divino que reconstruye murallas de piedra y de almas. Este puente emociona y captura el corazón, conectando la ancestralidad bíblica a la jornada contemporánea de restauración. Y quizás este sea el momento adecuado para preguntarte algo. ¿Cuándo fue la última vez que un dolor te empujó hacia el propósito, como sucedió con Nehemías? Escribe en los comentarios lo que este tipo de despertamiento ya provocó en tu vida. A veces es justo allí, en medio de la incomodidad, que Dios comienza la reconstrucción. La transformación en la historia de Jerusalén comenzó con una oración. Nehemías no se precipitó a actuar por cuenta propia, sino que se arrodilló y abrió su corazón ante Dios. Allí, en el secreto de la devoción, comenzó la verdadera reconstrucción. Él reconoció los pecados del pueblo, incluidos los suyos y los de su familia, sin justificar la tragedia, sino admitiendo que la desobediencia había alejado la presencia divina. Nehemías no era solo un hombre con planes, era un intercesor que comprendía el peso del pacto roto. Las palabras registradas en Nehemías capítulo 1, del versículo 5 al 11, revelan una oración profundamente estructurada. Nehemías comienza exaltando la fidelidad de Dios, incluso en medio del dolor. Él apela a las promesas hechas a Moisés, recordando que si el pueblo se arrepintiera, Dios los reuniría de nuevo, aun cuando estuvieran esparcidos en los confines de la tierra. Este recuerdo de las Escrituras demuestra que Nehemías conocía profundamente los fundamentos de la fe y sabía que la restauración debía comenzar con el arrepentimiento. Es notable la manera en que Nehemías combina quebrantamiento y osadía. Al mismo tiempo que se humilla, él ora con confianza, pidiendo favor ante el rey. Esta mezcla de reverencia y valentía es una lección poderosa para aquellos que desean ver cambios en sus realidades. La oración no es una fuga, es preparación. Él oró durante días, quizás semanas, sin saber si tendría respuesta, pero mantuvo su alma inclinada al cielo. El espectador es llevado a reflexionar sobre cuántas respuestas esperan solo una oración sincera. La verdadera oración es acto de entrega y planificación. Nehemías no solo suplicó, sino que ya tenía en mente una petición específica. Quería ir a Jerusalén para reconstruir. Su fe estaba aliada a la disposición de actuar. Esto nos enseña que clamar a Dios no nos exime de la responsabilidad de movernos cuando Él abre las puertas. El contenido de su intercesión revela no solo a un hombre de fe, sino a un estratega que sabía unir devoción y visión.
Esta escena muestra que antes de las herramientas y ladrillos, el primer paso de la reconstrucción siempre será la oración. Nehemías nos invita a rescatar esta práctica como el inicio de toda verdadera transformación. Él no hizo ruido público, pero su clamor silencioso movió los cielos y con ello el corazón del rey. El cielo escuchó el quebrantamiento de un copero y la historia de un pueblo comenzó a ser reescrita. Nehemías no estaba ante un rey cualquiera. Artajerjes, monarca del poderoso imperio persa, tenía autoridad para definir destinos con una única palabra. Acercarse a él con tristeza en el rostro era peligroso, pues eso podría ser interpretado como falta de respeto. Pero después de meses de oración, Nehemías sintió que el momento había llegado. Al servir el vino, su semblante abatido llamó la atención del rey. En Nehemías capítulo 2, el diálogo que sigue muestra la divina preparación de todo. El rey no solo preguntó qué sucedía, sino que abrió espacio para que el siervo expusiera su deseo más profundo. La respuesta del monarca fue sorprendente. Después de escuchar la petición de Nehemías para ir a Jerusalén y reconstruir los muros, el rey no solo consentió, sino que además ofreció cartas oficiales y escolta militar para garantizar el viaje. Este gesto revela algo poderoso. Cuando Dios decide actuar, Él abre puertas en lugares improbables. La mano del Señor estaba sobre Nehemías, como él mismo testifica, reconociendo que el favor del rey fue resultado de la buena mano de Dios sobre él. Este reconocimiento revela humildad y dependencia espiritual. El imperio que anteriormente había aprisionado al pueblo, ahora financiaba parte de su restauración. Eso crea una tensión narrativa que emociona al espectador. Dios usó el poder humano para cumplir sus designios eternos. La soberanía divina se manifiesta en los detalles, en las cartas firmadas, en la madera del bosque real, en los soldados que acompañaban a Nehemías. Y cada elemento lleva un mensaje. Ningún recurso está fuera del control del Creador. Al observar la audacia de Nehemías al hablar con el rey, percibimos que su valentía no nació del azar, sino de la convicción de que estaba cumpliendo un llamado superior. Él sabía qué pedir, cuánto tiempo estaría y qué recursos serían necesarios. Esta preparación revela liderazgo maduro, que combina fe y planificación. Nehemías no esperó a que todo cayera del cielo, se preparó para cuando Dios abriera las puertas. Es una lección clara para quienes desean hacer la diferencia. La fe no anula la estrategia, la potencializa. Este momento marca el punto de inflexión de la historia. De copero, Nehemías pasa a ser enviado con autoridad, recursos y protección. Todo esto porque oró, esperó y actuó en el momento adecuado. A partir de este punto, la narrativa se desplaza de la corte a las ruinas de Jerusalén, donde el próximo capítulo de la misión será dibujado con lágrimas, esfuerzo y esperanza. El espectador ahora es arrastrado al campo de batalla real. La ciudad en ruinas lo espera. Después de días de viaje y muchos kilómetros recorridos, Nehemías llega finalmente a Jerusalén. Pero a diferencia de lo que muchos líderes harían, él no se apresura en anunciar planes ni reunir al pueblo. En los primeros 3 días, permanece en silencio. En Nehemías capítulo 2, del versículo 11 al 15, él describe cómo, durante la noche, salió con pocos hombres a inspeccionar los muros, sin contar a nadie lo que Dios había puesto en su corazón. Esta decisión revela una mente prudente y un espíritu atento a los detalles. La inspección nocturna fue un momento íntimo entre Nehemías, Dios y las ruinas de la ciudad. Observó cada parte del muro, pasando por la puerta del valle, la fuente del dragón y la puerta del montón. En algunos tramos, los escombros eran tantos que ni el animal que montaba podía pasar.
Estas imágenes descritas con precisión ayudan al espectador a visualizar la escena: el silencio de la noche, la ciudad herida, el líder atento, ojos fijos en los detalles. Es allí donde siente el peso de lo que vendrá, pero también la confirmación de que está en el centro de la voluntad divina. Este tipo de liderazgo discreto, que evalúa antes de actuar, es raro. Nehemías no actuó movido por impulso o por el deseo de aprobación popular. Su motivación venía de una misión interior, no del prestigio externo. Este perfil nos enseña que decisiones acertadas son precedidas por momentos de soledad y observación. La planificación que nace del corazón en oración necesita conocer el terreno antes de convocar a las personas a la acción. Es una sabiduría silenciosa que forma líderes que no solo construyen, sino que edifica con discernimiento. Hay algo profundamente espiritual en este gesto. Nehemías no quería que la visión fuera corrompida por opiniones ajenas antes de entender él mismo la dimensión de la tarea. No buscaba focos de atención, sino confirmación. Su jornada nocturna no era solo logística, sino también devocional. La ciudad en ruinas era un altar en el que el siervo se colocaba ante Dios. Y al ver cada piedra caída, cada puerta quemada, su corazón se calentaba con la certeza de que la mano del Señor lo guiaba. Esta preparación silenciosa transforma la próxima etapa en algo poderoso. Cuando finalmente habla al pueblo, Nehemías ya tiene convicción, planes y un espíritu listo para movilizar corazones. Vio lo peor de la ciudad, pero también vislumbró su potencial. Y es con esa visión que se acerca al pueblo para convocarlos a la reconstrucción. El espectador siente la tensión crecer. Algo grande está a punto de comenzar y el escenario de la restauración está casi listo. Después de analizar cuidadosamente los escombros y absorber el escenario desolador de la ciudad, Nehemías reúne al pueblo. Pero él no comienza con órdenes ni acusaciones. En vez de eso, comparte lo que Dios había puesto en su corazón. En Nehemías capítulo 2, versículo 18, él testifica: «Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios me había sido favorable, y también las palabras del rey que me había dicho». Al oír esto, el pueblo respondió con entusiasmo: «Levantémonos y edifiquemos». Esta respuesta espontánea revela el impacto de un liderazgo que transmite convicción espiritual y propósito claro. Nehemías sabía que los que allí vivían ya estaban acostumbrados a la vergüenza. Eran sobrevivientes de un pasado glorioso, pero vivían rodeados de ruinas y desánimo. La ciudad caída era el reflejo de un pueblo que ya no creía más que era posible comenzar de nuevo. El líder, al ponerse a su lado, sin superioridad, reaviva algo que hacía mucho estaba adormecido: la esperanza. Él no señala con el dedo, sino que extiende la mano, convirtiéndose en parte del esfuerzo colectivo. Su palabra no es solo un llamado a la reconstrucción física, sino a la restauración de la dignidad. La forma en que él se comunica es esencial para el despertar colectivo. Nehemías transmite una visión clara, pero también comparte la acción divina detrás de los acontecimientos. Él no se jacta por tener acceso al rey, sino que glorifica al Señor que lo condujo hasta allí. Esto crea una identificación profunda. El pueblo entiende que ese proyecto no es solo humano, sino divino. Cuando la fe es restaurada, las manos también están dispuestas a trabajar. La ciudad comienza a levantarse, no solo con herramientas, sino con corazones renovados. Cada familia, cada grupo, se involucra en la reconstrucción de una parte del muro. El involucramiento colectivo es descrito con detalles en Nehemías capítulo 3, donde los nombres y funciones de muchos trabajadores son registrados. Esto muestra cuánto cada uno era importante en el proceso. La restauración no vendría de un héroe solitario, sino de la unidad entre los que habían sido dispersos.
Nehemías no era solo un líder, era un inspirador de propósitos, alguien que comprendía que la verdadera reconstrucción pasa por devolver a las personas el sentido de pertenencia. Esta unión ante la vergüenza crea una energía contagiante. La ciudad que antes solo conocía abandonó, ahora resuena con sonidos de martillos, voces de cooperación y fe en movimiento. El espectador siente este cambio en el aire. Lo que era un escenario de dolor se transforma en campo de acción. Nehemías nos enseña que, ante las ruinas de la vida, Dios puede levantar una nueva realidad, pero siempre comienza uniendo corazones en torno a un propósito santo. Con la reconstrucción en marcha y la unión del pueblo creciendo, no tardó en que los enemigos aparecieran. Sanbalat, Tobías y Gesem, líderes de pueblos vecinos, comenzaron a burlarse y a despreciar los esfuerzos de Nehemías y de los judíos. En Nehemías capítulo 2, versículo 19, leemos que ellos preguntaron: ¿qué es esto que hacéis? ¿Queréis rebelaros contra el rey? La intención era clara: desestabilizar mediante la ridiculización y la intimidación. El desprecio era un arma utilizada para paralizar a quienes comenzaban a levantarse con fe. Nehemías, sin embargo, no se dejó abatir. Su respuesta fue firme y llena de convicción. El Dios de los cielos es quien nos hará prosperar. Nehemías capítulo 2, versículo 20. Él no se preocupó por justificarse ante los enemigos, ni se involucró en largos debates. En lugar de eso, reafirmó el origen espiritual del proyecto. Este discernimiento nos enseña que hay momentos en que la respuesta más poderosa es continuar construyendo, incluso ante las críticas. La fe debe ser más alta que el escarnio. Las burlas son herramientas de distracción y desánimo. Cuando los adversarios se dan cuenta de que no pueden impedir físicamente, intentan socavar emocionalmente. Pero Nehemías sabía que los ojos debían estar en el Señor, no en las palabras venenosas. El pueblo, por su parte, veía en el líder un ejemplo de enfoque y firmeza. Esto fortaleció la moral de los trabajadores. La oposición, que podría haber destruido, acabó por unir aún más a los que estaban en el proyecto. La resistencia externa reveló la fuerza interna que crecía día tras día. Es interesante cómo la burla, en vez de detener la obra, reveló quién estaba comprometido de verdad. Los muros comenzaron a elevarse y los enemigos se multiplicaron. Esto es parte de la dinámica espiritual. Cuanto más avanzamos, más el enemigo se incomoda. Nehemías comprendía que el proyecto no era solo arquitectónico, sino espiritual. Por eso, su postura fue siempre fundamentada en oración, vigilancia y trabajo. No había espacio para distracciones. Esta actitud enseña que todo proceso de restauración pasa por pruebas, pero la perseverancia revela quién está bajo la promesa. En medio de las provocaciones, el muro ascendía. Martillos continuaban golpeando, corazones seguían latiendo, y el espectador siente esta tensión creciente. La ciudad se erige incluso bajo amenaza. La lección es clara. Cuando Dios da la visión, Él también sostiene a los que perseveran. Nehemías se niega a detenerse porque comprende que las burlas no tienen poder sobre las promesas. Y el pueblo, inspirado por esta postura, elige continuar, ladrillo por ladrillo. A medida que los muros iban tomando forma y la ciudad comenzaba a renacer, la oposición aumentaba en gravedad. Sanbalat y sus aliados no se contentaron con palabras de escarnio. Ahora tramaban ataques reales. La amenaza de violencia era inminente. El objetivo era interrumpir la reconstrucción con miedo y confusión. En Nehemías capítulo 4, versículo 8, se dice que los enemigos conspiraron todos juntos para venir a atacar Jerusalén y suscitar confusión allí. El ambiente se volvía cada vez más hostil, pero Nehemías no retrocedió. Frente al peligro, Nehemías redobló su confianza en Dios y reorganizó al pueblo de forma estratégica. Él armó a los trabajadores con espadas,
lanzas y arcos y distribuyó a los hombres por familias, cerca de las brechas del muro. Mientras unos trabajaban, otros vigilaban. Él mismo se posicionó con valor, siendo el primero en declarar: «No los temáis, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestras mujeres y vuestras casas». Nehemías, capítulo 4, versículo 14. Esta declaración es un hito de liderazgo espiritual y emocional en medio del caos. El equilibrio entre fe y acción nuevamente aparece como clave de la estrategia de Nehemías. Él oraba, pero también colocaba guardias. Él confiaba en el Señor, pero también reforzaba los muros. Esta postura enseña que el valor no es ausencia de miedo, sino disposición a enfrentar el peligro confiando en el propósito mayor. El pueblo continuó trabajando, incluso bajo riesgo, porque vio en Nehemías a alguien que no solo ordenaba, sino que estaba junto a ellos, listo para luchar, orar y reconstruir al mismo tiempo. La escena es dramática, cada hombre con una herramienta en una mano y un arma en la otra. Había oración y espada, adoración y resistencia. Esta imagen poderosa no es solo visual, sino espiritual. Representa el equilibrio necesario para resistir en tiempos difíciles. Para el espectador, este pasaje trae una fuerza contagiante. Ante ataques, no se desiste del propósito, se ajusta la postura y se sigue construyendo con vigilancia y valentía. El resultado fue que, incluso bajo amenaza constante, la obra no se detuvo. Nehemías logró movilizar a un pueblo traumatizado, levantarlos en medio del miedo y mantenerlos enfocados en su propósito. Él no anuló el miedo, sino que lo canalizó hacia una confianza mayor. La ciudad seguía siendo restaurada, ladrillo sobre ladrillo, y el espectador percibe que incluso rodeado de enemigos, el proyecto de Dios avanza cuando hay fe, valentía y discernimiento. Mientras los muros continuaban subiendo, un nuevo enemigo se rebeló, y él no estaba fuera de los portones, sino dentro del propio pueblo. Algunos judíos más ricos estaban cobrando altos intereses a sus hermanos empobrecidos, tomando como prenda sus casas, campos y hasta sus hijos. Esta explotación provocó un clamor colectivo, un dolor que no venía de fuera, sino de dentro. En Nehemías, capítulo 5, de los versículos 1 al 5, vemos al pueblo quejándose amargamente. El hambre aumentaba y la injusticia interna amenazaba la cohesión de la reconstrucción. La reacción de Nehemías fue inmediata y contundente. Al escuchar las quejas, se sintió profundamente indignado. Pero su ira no lo llevó a actitudes impulsivas. Primero reflexionó, luego confrontó. Llamó a los nobles y oficiales y dijo: «Exigid usura cada uno de su hermano». Nehemías, capítulo 5, versículo 7. Su valentía al enfrentar a los poderosos demuestra el tipo de liderazgo que no se calla ante la opresión, incluso cuando proviene de dentro de la propia comunidad. Él no estaba allí solo para construir muros, sino para restaurar la justicia social. Lo que estaba en juego era más que economía, era la propia identidad del pueblo de Dios. Nehemías recuerda que ellos habían sido rescatados de la esclavitud y que ahora estaban esclavizando a otros por avaricia. Esto hería directamente la ley de Moisés, que prohibía el cobro de intereses entre hermanos. Deuteronomio capítulo 23, versículo 19. Él apela al temor del Señor y a la conciencia espiritual de los líderes, recordándoles que aquel no era solo un proyecto de construcción civil, sino una obra santa ante Dios y las naciones. El impacto de su reprensión fue tan fuerte que los nobles avergonzados confesaron: «Restituiremos». Nehemías capítulo 5, versículo 11. Nehemías entonces los hizo jurar públicamente, sellando la decisión con un acto simbólico. Sacudió su manto, declarando que así Dios sacudiría a todo aquel que no cumpliera el pacto.
Esta actitud fuerte y visual muestra que Nehemías sabía que la verdadera restauración no podría coexistir con injusticia. Dios no bendeciría muros erigidos sobre la opresión. Este episodio nos enseña que no todo ataque a la obra de Dios proviene de fuera. A veces, lo que corroe los cimientos son actitudes dentro de la comunidad: avaricia, injusticia, indiferencia al sufrimiento del otro. Nehemías nos muestra que restaurar una ciudad exige también restaurar relaciones y principios. Y el espectador entiende que, sin justicia, ninguna reconstrucción será duradera. Se necesita valentía para confrontar el error y compasión para restaurar al hermano. Y Nehemías tuvo ambos. Después de restaurar la justicia entre los hermanos, Nehemías no solo volvió al trabajo, sino que también dio ejemplo personal de integridad. En un tiempo en que era común que los gobernadores se enriquecieran a costa del pueblo, él decidió seguir un camino diferente. En Nehemías capítulo 5, de los versículos 14 al 19, él relata que durante los 12 años en que estuvo como gobernador en Jerusalén, no usó los privilegios del cargo. Rechazó el tributo que era suyo por derecho y no explotó al pueblo en ningún momento. Lo más impresionante es que Nehemías asumía los gastos de su propia mesa, alimentando a 150 personas al día, sin cobrar un solo centavo del pueblo. Esto nos revela un corazón profundamente altruista y un sentido de misión que iba más allá de la posición. Él comprendía que liderar era servir, y que restaurar una ciudad exigía no solo fuerza física, sino carácter moral. Su integridad inspiraba confianza, y el pueblo veía que sus palabras estaban respaldadas por acciones. Nehemías no se contentaba solo con exigir cambio. Él encarnaba el propio ejemplo del cambio. Esta coherencia entre discurso y práctica es una de las mayores lecciones de su vida. Muchos quieren transformar estructuras, pero pocos están dispuestos a sacrificar privilegios personales por un bien mayor. Nehemías nos muestra que el verdadero líder no se coloca por encima del pueblo, sino que camina junto, asumiendo parte de la carga, incluso cuando podría eximirse de ella. Él también deja claro que su motivación no era el aplauso humano, sino la recompensa de lo alto. Su oración al final del capítulo es sincera e íntima. Recuerda de mí para mi bien, oh Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Nehemías capítulo 5, versículo 19. Esto demuestra que su enfoque era agradar al Señor y no conquistar estatus o prestigio. Nehemías era movido por una conciencia ante Dios y no por ambición personal. Esta firmeza silenciosa, esta sabiduría que une autoridad y servicio, toca al espectador de forma profunda. Él no era solo un líder eficiente, sino un hombre de Dios que vivía con los pies en la tierra y el corazón en el cielo. Y cuando se encuentra este tipo de integridad, no hay muro que no pueda ser restaurado. Nehemías nos muestra que el carácter es el verdadero cemento de la reconstrucción, lo que sostiene no solo los muros, sino el alma de una nación. A medida que los muros se acercaban a la conclusión, los enemigos de Nehemías se dieron cuenta de que ya no podían impedir el avance por la fuerza. Entonces, empezaron a utilizar estrategias más sutiles y peligrosas: la guerra psicológica. Intentaron alejar a Nehemías de la obra con invitaciones a reuniones en lugares peligrosos. Enviaron cartas con falsas acusaciones y hasta contrataron falsos profetas para asustarlo. En Nehemías capítulo 6, de los versículos 1 al 13, vemos este nuevo tipo de ataque, no con espadas, sino con manipulación y mentiras. El objetivo era desestabilizar emocionalmente al líder. Al amenazar con divulgar una carta diciendo que Nehemías estaba planeando una rebelión contra el rey, intentaban socavar su reputación. Pero Nehemías respondió con claridad y valentía: nada de lo que dices está sucediendo, lo inventas de tu corazón.
Nehemías capítulo 6, versículo 8. Su firmeza revela un discernimiento espiritual agudo. No se dejó llevar por el miedo ni las apariencias. Su mente estaba guardada y su identidad firmada en el propósito. Además de las cartas, un hombre fue contratado para engañarlo, diciendo que debía esconderse en el templo para salvar su vida. Pero Nehemías discernió la trampa. Sabía que entrar en el santuario, algo prohibido para laicos, mancharía su liderazgo. Responde con sabiduría: un hombre como yo huiría, y quien, siendo como yo, entraría en el templo para salvar su vida. De ninguna manera entraré. Nehemías capítulo 6, versículo 11. Esta respuesta lleva fuerza y convicción. Sabía quién era, y eso lo impidió ceder al engaño. Esta parte de la historia revela cuánto los líderes necesitan estar emocionalmente fortalecidos. No siempre el ataque viene de fuera. A veces viene disfrazado de consejo, amistad o espiritualidad. Nehemías nos enseña que el discernimiento es tan vital como el valor. Él oraba constantemente y mantenía su mente afilada, su fe inquebrantable y su convicción firme. Esto nos desafía a no caer en trampas disfrazadas de buenas intenciones cuando estamos cumpliendo un llamado. El resultado de esta resistencia fue la preservación de su liderazgo y el avance continuo de la obra. Nehemías venció una de las batallas más difíciles, la del corazón. Y el espectador se da cuenta de que, incluso ante tramas psicológicas intensas, un líder con discernimiento y valentía espiritual permanece firme. Nehemías no solo resistió al miedo, expuso el engaño y siguió adelante. Porque quien camina con Dios no es detenido por mentiras, sino sostenido por la verdad. Después de enfrentar amenazas externas, injusticias internas y tramas psicológicas, el muro fue finalmente concluido. El logro parece increíble. Toda la reconstrucción llevó apenas 52 días. En Nehemías capítulo 6, versículo 15, se declara con precisión: se acabó pues el muro a los 25 del mes de Elul en 52 días. No fue solo una realización de ingeniería, fue un milagro visible. El pueblo había salido de la vergüenza a la restauración en tiempo impresionante, y todos a su alrededor supieron que algo extraordinario había sucedido. La reacción de los enemigos fue reveladora. El versículo siguiente, Nehemías capítulo 6, versículo 16, dice que temieron todos los pueblos alrededor de nosotros y se abrieron mucho en sus propios ojos, porque reconocieron que por nuestro Dios es que hicimos esta obra. La conclusión de la reconstrucción no solo restauró la ciudad, sino que también reafirmó al mundo la soberanía del Dios de Israel. Lo imposible sucedió ante los ojos de los que dudaron. No había más forma de negar. Esa era una obra divina. El impacto psicológico en el pueblo también fue inmenso. Donde antes había vergüenza, ahora había honor. Donde existía miedo, surgió valentía. El muro representaba más que protección. Era símbolo de identidad, de un pueblo que, incluso exiliado, oprimido y disperso, había encontrado fuerza para comenzar de nuevo. Este tipo de transformación emociona a quienes acompañan la historia. El espectador percibe que la fe aliada a la acción puede acelerar procesos que, humanamente, llevarían décadas. Cuando Dios está en el centro, la velocidad del cambio puede sorprender. Nehemías no celebró solo. Comprendía que ese resultado era fruto del trabajo colectivo, de la oración constante y de la mano del Señor. Su liderazgo culmina este ciclo con gratitud, pero sin vanidad. No exigió reconocimiento para sí, ni erigió monumentos personales. Esto refuerza la imagen de un siervo fiel, cuyo propósito mayor era ver la ciudad restaurada y el nombre de Dios exaltado. Su postura inspira a los que hoy enfrentan proyectos difíciles, mostrando que la persistencia y la fe generan frutos concretos.
La reconstrucción del muro nos enseña que, aun con pocos recursos, ataques y obstáculos, lo que está alineado con la voluntad de Dios florece. Este mensaje toca hondo en el alma. No importa cuánto tiempo algo estuvo en ruinas, en días que Dios determina, todo puede ser reconstruido. Y para quienes asisten, queda la certeza de que, cuando la reconstrucción es ordenada por el cielo, ni el tiempo, ni los enemigos, ni el cansancio pueden impedir el cumplimiento de la promesa. Con los muros restaurados, el próximo paso no sería físico, sino espiritual. Nehemías sabía que proteger la ciudad era solo una parte de la misión. Ahora era momento de reconstruir los corazones. Por eso convoca a Esdras, el escriba y sacerdote, para liderar un momento solemne de lectura de la ley. En Nehemías capítulo 8, versículo 3, Esdras lee el libro de la ley desde la alborada hasta el mediodía, ante todo el pueblo, hombres y mujeres y todos los que podían entender. Era un hito. Después de décadas de silencio, la palabra de Dios volvía a resonar entre los muros de Jerusalén. La escena es profundamente conmovedora. El pueblo escuchaba con atención, de pie, con los oídos atentos y los ojos llenos de lágrimas. Cuando Esdras bendijo al Señor, todos respondieron «Amén, amén», levantando las manos y postrándose con el rostro en la tierra. Nehemías capítulo 8, versículo 6. La emoción era intensa. No era solo el sonido de la ley siendo leída. Era el reencuentro con la identidad, con las promesas, con la verdad. Aquellos que habían olvidado las palabras, ahora sentían el peso y el alivio de escuchar la voz del Eterno una vez más. Al entender el contenido, muchos lloraron. La conciencia de los pecados, la distancia que habían recorrido de la voluntad de Dios, el tiempo perdido, todo eso los quebrantó. Pero Nehemías y Esdras, con sabiduría pastoral, dijeron al pueblo: «No os entristezcáis, porque la alegría del Señor es vuestra fuerza». Nehemías capítulo 8, versículo 10. Este versículo es uno de los más conocidos del libro y revela que el verdadero arrepentimiento no conduce a la culpa destructiva, sino a la renovación y a la fuerza espiritual. Este momento marca una profunda transformación en la historia de Israel. Por primera vez en mucho tiempo, el pueblo no solo reconstruyó los muros, sino que también se reconectó con la palabra. Esdras leía, los levitas explicaban y todos comprendían. La restauración espiritual era colectiva, participativa y llena de reverencia. No era un culto común, era un pacto siendo reactivado, una nación recordando quién era y quién Dios era para ellos. La presencia del Señor se cernía sobre esa asamblea como nube de gloria. Para el espectador, esta escena es sobrecogedora. El pueblo en lágrimas, de pie, ante la palabra, inspira una pregunta silenciosa. ¿Cuándo fue la última vez que me emocioné con la verdad de Dios? Nehemías entendió que muros sin cimiento espiritual son frágiles, y al traer a Esdras para proclamar la ley, sella la reconstrucción no solo con piedras, sino con vida. La ciudad volvía a respirar, no solo por la estructura, sino por el soplo de la palabra restaurada. Tras escuchar la ley y ser profundamente tocados por ella, el pueblo dio un paso más necesario: la confesión colectiva de los pecados. En Nehemías capítulo 9 encontramos uno de los momentos más bellos y extensos de arrepentimiento público de la historia bíblica. El pueblo se reunió con ropas de saco, tierra sobre la cabeza y se separó de los extranjeros. Pasaron un cuarto del día leyendo la ley y otro cuarto confesando sus pecados y adorando al Señor. Era un día de reconciliación nacional, donde lágrimas regaban las promesas antiguas. El capítulo es un verdadero resumen de la historia de Israel, desde la creación hasta ese momento. Los levitas conducen la oración y reaniman los actos poderosos de Dios: el llamado de Abraham, el liberamiento de Egipto, el maná en el desierto.
la entrega de la ley en el Sinaí. Pero, en contraste, también recuerdan la rebelión constante del pueblo, la idolatría, la dureza de corazón. Es una inmersión profunda en la historia de la alianza, no para remover errores, sino para reconocer la fidelidad de Dios en medio de la infidelidad humana. Esta confesión pública es un hito espiritual. No es individualizada ni escondida. Se hace ante todos, reconociendo que los pecados de generaciones pasadas afectaron el presente. En Nehemías capítulo 9, versículo 33, dicen: «Tú, sin embargo, eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros». Esta frase resume la madurez del arrepentimiento, reconocer la justicia divina sin reclamar, entendiendo que las consecuencias vividas eran frutos de la propia desobediencia. Es una actitud de entrega que abre las puertas a la verdadera restauración. Además de la confesión, también hay renovación de compromiso. El pueblo decide escribir un pacto y firmar. Líderes, levitas y jefes de familias ponen sus nombres como testimonio de un nuevo tiempo. No bastaba solo llorar. Era necesario establecer un nuevo camino. Este gesto muestra que el verdadero arrepentimiento siempre resulta en un cambio concreto. La confesión es el inicio, pero la fidelidad en el día a día es la evidencia. Nehemías comprende esto y conduce al pueblo a sellar este momento con acción. Esta parte de la historia toca profundamente el corazón de quien asiste, porque no es solo sobre el pueblo de Israel, es sobre todos nosotros. ¿Cuántas veces cargamos pesos del pasado, errores repetidos, distanciamientos espirituales? Y aquí aprendemos que Dios continúa dispuesto a perdonar, a comenzar de nuevo, a restaurar alianzas. El arrepentimiento colectivo de los judíos nos inspira a parar, recordar, confesar y firmar con el corazón un nuevo compromiso con el Dios que nunca nos abandonó. Con la alianza restaurada y el arrepentimiento sellado, el pueblo ahora estaba listo para un nuevo tiempo de fidelidad. La renovación del pacto fue formalizada con solemnidad. En Nehemías capítulo 10, hombres, líderes y levitas firman un compromiso público con Dios, prometiendo seguir los mandamientos, guardar el sábado, no casarse con extranjeros y contribuir fielmente con los diezmos y ofrendas para el templo. Cada cláusula era expresión de un corazón que deseaba no repetir los errores del pasado. Era más que palabras, era una consagración nacional. Este pacto demostraba la madurez espiritual del pueblo. Ellos entendieron que no bastaba con reconstruir la ciudad. Era necesario reorganizar la vida según los principios de la ley. La santidad no estaba más solo en las murallas, sino en la forma de vivir. La renovación de la alianza involucraba prácticas cotidianas: matrimonio, finanzas, adoración. Todo ahora sería guiado por la palabra. Nehemías y los líderes espirituales sabían que, sin un compromiso práctico, la fe se convertiría solo en memoria emocional. Por eso, el pacto era también un plan de fidelidad. Un punto alto de esta fase fue la dedicación de los muros y de las puertas. En Nehemías capítulo 12, a partir del versículo 27, ocurre una celebración marcada. Levitas, cantantes y líderes se reúnen con alegría para consagrar la ciudad al Señor. Dos grandes coros suben sobre el muro, marchando en direcciones opuestas hasta encontrarse en el templo. El sonido de los instrumentos y la alabanza resuena por Jerusalén. Era más que una ceremonia. Era la marca visible de que todo allí pertenecía al Dios Altísimo. La imagen de los dos coros caminando sobre los muros recién reconstruidos es profundamente simbólica. Aquellos muros, que un día fueron ruina y vergüenza, ahora sostenían la alabanza y la gloria de Dios. Es como si la propia ciudad testificara la transformación divina, del lamento al júbilo, de la caída a la consagración.
Nehemías organizó todo con reverencia, pues comprendía que todo lo que se erige por manos humanas necesita ser dedicado al Creador. Sin esta consagración, incluso grandes obras se vuelven vacías. Este trecho finaliza un largo viaje de restauración con fiesta, música y compromiso. Y para quien asiste, esta imagen permanece en la memoria. Los muros ahora no guardan solo ladrillos, sino votos, lágrimas y alabanzas. Nehemías nos enseña que toda reconstrucción verdadera necesita terminar con adoración. Cuando Dios es puesto en el centro de la celebración, hasta las piedras se convierten en testigos de la fidelidad eterna. Incluso después de la consagración de la ciudad, Nehemías continuó atento. Al regresar a Jerusalén después de un tiempo con el rey, encontró prácticas que rompían el pacto renovado. En Nehemías, capítulo 13, narra con dolor lo que vio: un aposento en el templo siendo usado por Tobías, el amonita enemigo, el sábado siendo violado con comercio, los levitas abandonando el servicio por falta de sustento, y nuevamente judíos casándose con mujeres extranjeras. El ciclo de infidelidad parecía querer reiniciar, y Nehemías no se calló. Su reacción fue firme y valiente. Expulsó a Tobías del templo, purificó los aposentos, restauró el servicio de los levitas y confrontó a los que habían violado los mandamientos. En Nehemías capítulo 13, versículo 11, pregunta: ¿por qué se desamparó la casa de Dios? Esta pregunta revela su indignación con la superficialidad espiritual que volvía a instalarse. Para Nehemías, la fidelidad no era emoción de un día, sino disciplina constante. Comprendía que mantener la alianza exige vigilancia continua. El punto más tenso ocurre cuando descubre que algunos de los hijos de esos matrimonios mixtos ya ni hablaban la lengua de los judíos. Es decir, la nueva generación estaba siendo lentamente desconectada de la herencia espiritual. Nehemías reacciona con vehemencia. En Nehemías capítulo 13, versículo 25, dice que contendió con ellos, maldijo a algunos, hirió a otros y arrancó sus cabellos. Aunque sus acciones parecen duras, muestran la desesperación de un líder que ve al pueblo nuevamente caminando hacia la ruina. Nehemías entendía que la religiosidad sin raíz lleva a la decadencia. Sabía que una reforma verdadera no termina con ceremonias, sino que se prueba en la vida diaria, en la integridad familiar, en la adoración continua. Su firmeza es un contraste con liderazgos pasivos. No buscaba popularidad, sino obediencia a Dios. Cada actitud suya estaba movida por celo por la santidad y por la identidad del pueblo. Incluso ante la resistencia, no cedió. Permaneció fiel a lo que había sido llamado a hacer. Este último acto de corrección nos lleva a una reflexión intensa. El mantenimiento de la restauración exige celo constante. No basta con comenzar bien. Es preciso terminar firme. Nehemías nos desafía a no solo buscar el avivamiento, sino a protegerlo. Su legado no fue solo reconstruir muros, sino restaurar patrones. Enseñó que un liderazgo verdadero vigila los detalles, corrige desvíos y prioriza la santidad, incluso cuando ésta exige confrontaciones duras. Al mirar hacia la jornada de Nehemías, no vemos solo un proyecto exitoso, vemos un legado. Llegó a Jerusalén como un copero del rey, pero partió como un reformador espiritual, un constructor de destinos. Su impacto no se limitó a los muros que levantó, sino que se extendió a las generaciones que volvieron a escuchar la voz de Dios. Nehemías no escribió salmos, ni profetizó como Isaías, pero su fidelidad práctica dejó marcas profundas. Nos muestra que restaurar lo físico y lo espiritual puede ser la mayor adoración. Su nombre, mencionado en todo el libro, no es glorificado por conquistas personales, sino por servicio. Nehemías siempre señalaba hacia el Señor, como en su última oración:
en Nehemías capítulo 13, versículo 31. Recuerda de mí, Dios mío, para bien. Esta súplica humilde, después de una vida de renuncia y esfuerzo, revela un corazón que solo deseaba agradar al Altísimo. No buscaba recompensas terrenales, solo que Dios recordara su obediencia. Lo que hace a Nehemías tan admirable es su rara combinación de fe práctica, valentía moral y profunda espiritualidad. Oraba como un profeta, planeaba como un ingeniero, confrontaba como un juez y lideraba como un pastor. Ningún área de la reconstrucción pasó desapercibida a sus ojos. Y el pueblo, incluso ante las correcciones, lo seguía porque veía en su corazón una pasión sincera por la gloria de Dios. No lideraba por posición, sino por inspiración. Hoy, al revisitar su historia, nos damos cuenta de que Nehemías continúa enseñándonos. En tiempos de muros caídos, fe debilitada y valores corrompidos, su vida es una invitación a la reconstrucción. No importa el tamaño de los escombros, si hay un corazón dispuesto, Dios puede volver a levantarlo todo. Su legado es más que historia, es un llamado. Nehemías nos desafía a ser constructores de esperanza, a ser líderes que no retroceden, intercesores que no se cansan y siervos que no se corrompen. Y al terminar esta jornada, queda un sentimiento inevitable de admiración. Nehemías no buscó ser recordado por los hombres, pero fue eternizado en las Escrituras. Su nombre ecoa en cada piedra recolocada, en cada lágrima seca, en cada pacto renovado. Porque cuando un siervo dice sí al propósito de Dios, las ruinas se convierten en testigos de la gloria, y el mundo nunca será el mismo. Con todo este movimiento tan profundo de la historia de Nehemías, es difícil no pensar en las áreas de nuestra vida que también necesitan ser restauradas, ¿verdad? Entonces, haz lo siguiente. Escribe en los comentarios qué parte de esta historia más te habló. Y comparte este video con alguien que sabes que ya enfrentó días de ruina, pero aún cree que puede ver los muros de la fe en pie una vez más. Y si aún no estás suscrito, haz clic ahí, porque aquí cada historia antigua continúa viva.